diseño, licitación, administración técnica y fiscal, ya termino, presidente, de los contratos y asignaciones, procedimientos de contratación a través de licitaciones. No se contemplan asignaciones directas. Todas las rondas licitatorias de los contratos serán públicas y transmitidas en tiempo real a través de Internet. El fallo de la licitación se llevará a cabo en una sesión pública. Habrá publicidad en los contratos, así como transparencia en las contribuciones y contraprestaciones y pagos relacionados y sistemas de auditorías externas para supervisar la efectiva recuperación de los costos. El Gobierno de la República apostó por la modernización, a fuerza de arriesgar su capital político y solvencia moral. Hizo política, construyó consensos, respetando en todo momento a quienes no coinciden con su visión con el tema energético. Decidió sacar de la modorra al país para moverlo hacia adelante por el bien de todos. Es por ello que el grupo parlamentario del PRI votará a favor del presente dictamen, pues implica un esfuerzo de fortalecimiento de nuestras instituciones. Permítame, presidente. Según el diccionario, le ruego concluir, diputada. Es valiente es aquella persona esforzada, animosa y de valor, así como quien se distingue por ser eficaz y activo en su línea. Si tal es el concepto de valiente, entonces el presidente Enrique Peña Nieto lo es, pues reconoció que las cosas no podían seguir como hasta ahora, iniciando así un proceso de transformación que redundará en beneficio de todos los mexicanos. Seamos sinceros y honestos. Le ruego culmine, diputada, por favor. Las cosas en Pemex y CFE no pueden seguir como están. Por eso estamos impulsando esta reforma. Muchas gracias, amigas y amigos. Diputada Claudia Bojorquez, ¿con qué objeto? Nada más para hacer una aclaración, presidente. Primero pensaba que la compañera estaba entre el grupo de mujeres, no solamente de las que tenemos criterios, sino de las que somos inteligentes. Si se pensó en las nuevas generaciones y se pensó que un México podría ser mejor, este valiente presidente. ¿Con qué objeto, diputada, por favor? Entonces, ¿por qué le quiere heredar a las nuevas generaciones 2 billones ¿Con qué objeto, de pesos? Diputada? No estamos ahorita en el debate. Yo dije por una aclaración, presidente. Diputada, le ruego por favor me permita dar el uso de la palabra a la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez y no me obligue a cometer la descortesía de dejarla sin sonido. Tiene el uso de la palabra doña Nelly del Carmen Vargas Pérez del Movimiento Ciudadano. Aclarar una situación que se presentó ahí. Ya la aclaró, diputada, ya lo escuchamos, y deje que doña Nelly del Carmen Vargas Pérez tenga el uso de la voz, que es su compañera, igual de tolerante, por cierto. Porque al final es igual de servil para quien le paga. Doña Nelly, tiene usted el uso de la voz. ¿Me permite un segundo? Sí, solo 3. Está pactado con su grupo. Nada más permíteme hacer un trámite, porque aquí me distraje un poco con esta discusión. Pregunte, por favor, la Secretaría si se acepta la propuesta del diputado Oribe Bellinger. En votación económica se consulta a la Asamblea si se acepta la modificación. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, mayoría por la negativa, presidente. Se desecha y queda en sus términos el dictamen. Doña Nelly, tiene usted 3 minutos. ¿Quieres que el mundo adopte la agenda económica de los Estados Unidos? Toma a alguno de sus jóvenes en edad impresionable y adoctrínalos.
en las escuelas de Ivy League. Regrésalos a México y asegúrate que los nombren secretarios de Estado, para que todos los días, con fanatismo y ceguera, lean e implementen a nivel de Sagrada Escritura el documento del Consenso de Washington. De las 4 reservas que tengo, presidente, le voy a pedir de manera respetuosa que sean registradas tal cual como aparecen en el diario de debates. Insértese en el diario de Pero los me voy debates a las 4 referir propuestas. a una en especial que me causa preocupación y que es la que tiene que ver con el artículo 97 y 98. Y fíjense ustedes, en estos artículos, en el artículo 97 y 98 de la ley de Pemex propuesta, de alguna manera contraviene lo que actualmente está estipulado en la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria vigente, en sus artículos 16, 17, 39 y 40, puesto que el denominado dividendo estatal del que hablan estos artículos se condiciona a la situación financiera de la empresa y sus empresas subsidiarias y los planes, opciones y perspectivas de inversión y financiamiento en el ejercicio siguiente y los 5 años posteriores con los análisis, estudios y proyecciones de los estados financieros correspondientes. Es decir, el Congreso de la Unión y la Cámara de Diputados tendrán menos herramientas y menos injerencias y facultades para actuar en la definición de este dividendo estatal. ¿Qué sucederá cuando la situación financiera de la empresa y sus subsidiarias no sea la óptima o su gestión y o administración no sea la adecuada? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público definirá el monto de este dividendo previa consulta del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo, el cual no queda clara la metodología definida para el cálculo de este dividendo estatal. Esto tiene que ver con un tema de transparencia. Pero fíjense ustedes, primero vino la burbuja de los .com, asociada a un puño de compañías virtuales con infladas perspectivas de un brillante futuro. Después vino la burbuja de las hipotecas incobrables, el subprime, con virtuales rentas futuras y reales desastres inmobiliarios. La tercera burbuja se llama fracking y los protagonistas son los mismos banqueros y especuladores de las anteriores, a los que se han añadido las petroleras. También suena aquí la melodía de una nueva revolución industrial que nos va a sacar de las crisis. El material pirotécnico gira ahora en torno a la rentabilidad virtual de una nueva técnica de extracción de energía fósil, pero la realidad concomitante suena a contaminación, polución, agotamiento de recursos hidráulicos, cargas adicionales a los contribuyentes y un paisaje dantesco de millones de pozos abandonados. Fíjense lo que dijo el Premio Nobel de Economía, y se los voy a recordar, Stiglitz, en su reciente visita a México. No dejen entrar a las petroleras transnacionales, son unas tramposas. En Alaska se robaron el dinero petrolero. Y quiero cerrar con 2 frases que les quiero regalar esta noche porque ya casi nadie está tomando atención. Se están abriendo las puertas a los gobiernos imperiales rapaces a los asuntos internos de la nación. Se está cediendo y entregando la soberanía. Generaciones anteriores han resistido los embates de las potencias extranjeras en su afán de quedarse con nuestro petróleo. La nuestra tiene que resistir. Sin embargo, hoy toma fuerza la frase de Francisco Zarco. Hay no sé qué ritmo trágico en la historia de México que hace perder a los aptos y honrados en beneficio de los ineptos y ladrones. Gracias, señor presidente. Gracias a usted. Don Manuel
Rafael Huerta Ladrón de Guevara. Tiene usted 5 minutos. Antes de esto, pregunte la Secretaría de la Asamblea si se aceptan a discusión las propuestas de doña Nelly del Carmen Vargas Pérez. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admiten a discusión las propuestas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa a favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa a favor de manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. Desechadas quedan en sus términos el dictamen. Adelante, don Manuel Rafael. Gracias. He estado reflexionando la violencia que ejerce la propuesta de Enrique Peña Nieto. ¿Cuántos de ustedes tendrán siquiera su pensamiento lo que miles, si no es que realmente millones de familias mañana no tienen ni cómo amanecer para desayunar, para comer? ¿A cuántos jóvenes no han condenado a no tener opción de escuela, preparatoria, universidad? Ya no acudir a las primarias, secundarias. ¿Cuántos mexicanos y mexicanas mañana, con lo que han hecho ustedes, pues no tienen opción de empleo, no tienen ninguna posibilidad? O sea, yo la verdad me siento bien porque yo le dije a los electores en el distrito que gané, que ya no votaran tanto por mí, que mejor evitaran que llegara Peña Nieto a la presidencia, porque sabíamos que los iba a llevar a este despeñadero al que están ustedes llevando a la nación. Sabemos lo que enfrentamos, sabemos esta violencia de arrasar para despojar que ejercen ustedes. El pago de los consorcios de la radio y la televisión que quedaron intocados con las reformas en telecomunicaciones hacen comparsa al gobierno federal al sesgar los contenidos de la información que proporcionan de las sesiones de esta Cámara de Diputados en la aprobación de las leyes secundarias en materia energética, al violentar el derecho de los ciudadanos de acceder a información objetiva, imparcial y oportuna de los hechos que aquí se presentan. El sesgo informativo que elimina la presentación de propuestas por parte de diputados que disentimos de los dictámenes que se han presentado atiende a la falsedad y mentira que pretende justificar una reforma energética que favorece a un pequeño grupo de empresas a costa de los intereses de los y las mexicanas. Este falso debate generado por la cerrazón del PRI y del PAN a formular propuestas diferentes a las iniciativas que presenta Peña Nieto para evitar modificar en un mínimo grado la ruta de navegación que conduce al país a la subordinación económica y política de intereses especulativos y depredadores de la economía mundial, no puede ser transmitido por los medios de comunicación porque afecta a la imagen y credibilidad del gobierno federal y de sus partidos, el PRIAN. Pese a ello, la mentira y el despojo se conoce. Se sabe que esta reforma encubre la corrupción de la administración de 2 empresas creadas con un sentido nacionalista, mismas que se han llevado a la quiebra financiera para justificar la entrega de los recursos naturales a las oligarquías empresariales nacionales y extranjeras. Las funciones que las nuevas leyes en la materia establecen para los órganos reguladores y de dirección de las nuevas empresas, en todo momento subordinadas a las decisiones de la Secretaría de Energía y Hacienda y Crédito Público, así como el esquema de asignación de áreas de exploración y extracción de hidrocarburos, así como la participación limitada de la CFE en la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica, son obstáculos para que estas empresas en su nuevo esquema de empresas productivas de Estado puedan desarrollarse en un marco de libre competencia con las empresas privadas nacionales y extranjeras.
No dudemos que en un poco tiempo se estará proponiendo el cierre de las mismas por su inviabilidad económica generada por su incapacidad para competir con los capitales nacionales y extranjeros. No dudemos que de nueva cuenta este poder legislativo estará legislando para asumir de nueva cuenta pasivos generados por un esquema de corrupción del Ejecutivo Federal, quien al final es responsable del desempeño de las mismas a través de las secretarías en comento. Las propuestas de las reservas presentadas se dirigen a la inclusión de principios de transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad, eliminando la discrecionalidad de Peña Nieto en la designación de órganos de dirección de las nuevas empresas. Los órganos reguladores que se discutirá en otro dictamen cuentan con atribuciones para limitar el desarrollo de Pemex y la CFE para evitar competencia desleal con las empresas privadas cuyos intereses están protegidos por el gobierno en turno. Empresas en las que funcionarios responsables de la debacle económica de Pemex y CFE se desempeñan como asociados, directivos, empleados, sin responsabilidad alguna. Denunciar a los corruptos han pedido los agoreros de la mentira y la demagogia. Habría que preguntar al Procurador General de la República si ha realizado alguna investigación sobre la denuncia de hechos presentada por Andrés Manuel López Obrador contra el traidor a la patria de Enrique Peña Nieto. Denuncias las hay. Competencia para investigar de oficio el robo a Pemex y CFE, existen las leyes penales y de responsabilidad de servidores públicos. Existen denuncias contra el senador Romero Deschamps desde 1993 por trabajadores de la empresa, que van desde la falta de pago de utilidades a los trabajadores, faltas y delitos sindicales en las elecciones de comités locales, imposición de acuerdos, injerencia indebida en la empresa, en el sindicato y su participación en el desvío de 1,100 millones de pesos de Pemex hacia el PRI para la campaña electoral de Francisco Labastida Ochoa. Denuncias de enriquecimiento ilícito y hechos notorios de la ostentosidad del desvío de recursos públicos por una investigación de oficio por la PGR no existen. Existen denuncias contra el moche de diputados panistas, contra el uso indebido de la función pública, como es el caso de los casinos y casas de apuestas, culmino, presidente, que involucra a diputados y senadores panistas. Lo que no hay es decencia y honestidad en el servicio público. No hay vergüenza al plantearse en esta tribuna y anunciar la creación de empresas destinadas al fracaso y pregonar que hay valentía y compromiso con la nación. Pero culmino, presidente, ¿ustedes piensan que están culminando su obra, su fechoría? Pues fíjense que no. El pueblo es mucha pieza, el pueblo no se va a dejar de ustedes. El pueblo sabe que son un tigre de papel y que no van a poder seguir comprando la dignidad de mexicanos y mexicanas que están cobrando conciencia y que vamos a acabar y vamos a derrocar a este régimen de corrupción, de opresión, de mentira, y esto lo va a hacer el Movimiento Regeneración Nacional. ¿Es cuánto? Pregunta a la Secretaría de la Asamblea si son de admitirse a discusión las propuestas de don Manuel Huerta Ladrón de Guevara. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admiten a discusión las propuestas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, a favor de manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. Desechadas, queda el dictamen en sus términos. Don Roberto López González tiene el uso de la voz. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, en la iniciativa de ley de Pemex presentada por el Ejecutivo Federal y el proyecto de dictamen en comento, se contemplan modificaciones o desaparición de subsidiarias, aunque parece que la subsidiaria la vamos a conservar para que se encargue de los trabajos de exploración y producción.
Se restringe la posibilidad de que sea el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos el que encauce plenamente y de forma autónoma la reorganización de la empresa productiva del Estado. Sin embargo, me parece que de este tema, mis compañeros diputados que seguirán en el uso de la palabra, harán señalamientos muy puntuales de ello. Y no quiero ser reiterativo en el tema. Así que permítanme dirigirme a ustedes con un poco menor de solemnidad y darle a esto un poco de surrealismo y un poco de sentido figurado. Compañeras y compañeros diputados, veo a un grupo de fascinerosos sedientos de poder y de riqueza, organizados por colores e intereses, agrupados en gavillas y comandados por sus respectivos jefes, a los cuales sus subordinados se dirigen a ellos como el señor, el patrón, el jefe, el líder, o simplemente no se complica la vida y le dicen lo que usted mande. Estos grupos a que hago referencia se reúnen al amparo de la noche y algunas veces en plena luz del día para planear, para confabular y con toda premeditación, alevosía y ventaja, protegidos por su impunidad legislativa, se disponen a saquear la nación. No preguntan por qué ni para qué, solo les interesa el fin último: lograr tener vigencia política y preservar sus carreras por largo tiempo. No preguntan qué ni cómo, solo obedecen. Y alguno que otro intrépido miembro de esos grupos se atreven a llevar a cabo acciones temerarias y con estridencias intentan defender sus actos oprobiosos, como si esos actos arrojados les permitiesen lograr mayor cantidad de galardones de guerra con los que podrían ascender por esta vergonzosa vía a su aspiración política inmediata. En el objetivo de este perverso plan, pretenden la aprobación de un paquete de leyes secundarias que reglamentan la reforma energética, para dañar al pueblo de México a través de la materialización de los siguientes objetivos: entregar el poder total y absoluto de las empresas públicas a su jefe formal, el presidente de la República; anular el principio fundamental de propiedad de la nación; entregar la rectoría económica del Estado y su responsabilidad social; renunciar dócilmente a la renta petrolera; aumentar la deuda asumiendo el pasivo laboral; permitir las concesiones disfrazadas de licencias y contratos de utilidad compartida; desmantelar a Pemex y a CFE; entregar la extracción, transporte, almacenamiento y distribución de todos los hidrocarburos, así como la generación, transmisión y distribución de la energía; sanear empresas para trasladarlas al capital privado y extranjero; socavar los derechos fundamentales de los dueños originales de la tierra; saquear los bienes nacionales a favor de los particulares; entregar nuestros recursos naturales y deteriorar el medio ambiente por si les hacía falta algo. Con estas reformas no solamente perderemos la soberanía energética, sino también la soberanía nacional. Es necesario modernizar Pemex, es cierto, pero sin privatizarlo. Digamos no a esta mayoría mecánica que cree que con ello se potencia el crecimiento económico, que no argumenta, que no debate, que tiene como mandato conservar intactos las minutas que han llegado al Senado. Pero muchos de nosotros tenemos la certeza, termino, diputado presidente, pero muchos de nosotros tenemos la certeza que con la aprobación de estas oprobiosas reformas solo se potencia la pérdida de nuestros recursos, de nuestra economía, de nuestras tierras. No podemos apostar al patrimonio de los mexicanos a una ruleta de alto riesgo, de la que estoy seguro ni siquiera sacaremos reintegro. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias, don Roberto. Pregunta a la Secretaría de la Asamblea y son de admitirse a discusión las propuestas. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admiten a discusión las propuestas.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, a favor de manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. Desechadas queden sus términos. Don Genaro Carreño Muro del PAN, tiene usted el uso de la voz por 3 minutos. Compañeras diputadas y diputados, la reserva que presento, por la cual se propone modificar el artículo 13, el artículo 44 y el artículo 8º transitorio del dictamen, que tiene como fundamento que prevenir que los proyectos y programas de inversión que son urgentes para el desarrollo de la industria petrolera del país sean afectados por la falta de continuidad. La infraestructura de Pemex Refinación ha permanecido sin cambios durante casi 2 décadas frente a una demanda interna de petrolíferos que son gas licuado, gasolinas, turbocina, diésel, que aumenta a tasas más elevadas que la economía mundial. México no ha incrementado su capacidad de refinación. Entre el 2011 y 2012, países como España, India y China tuvieron incrementos superiores al 5% en su capacidad de refinación, a pesar que ni de España, ni India, ni Corea del Sur cuentan con reservas significativas de petróleo. Quiero hacer hincapié en el funcionamiento de las refinerías que operan en México, las cuales han tenido administraciones fallidas que han llevado a subsidiarias como Pemex Refinación a incrementar su pérdida, como puede apreciarse en los estados de resultados operativos, y que se pretenden muchas veces confundir con la falta de inversiones, siendo que existen áreas de oportunidad independientes y que éstas no han sido aprovechadas. Las reformas a la Ley Federal de Derechos en materia de hidrocarburos de 2007 dispusieron que Pemex implementara un programa para incrementar su eficiencia operativa. Los objetivos generales del programa se enfocaban a incrementar la productividad, acelerar la incorporación de tecnologías, mejorar los índices de seguridad y mejorar los resultados financieros, entre otros. En lo relativo a Pemex Refinación, dicho programa fijó como objetivos mejorar el desempeño del Sistema Nacional de Refinación, la calidad de los combustibles y los sistemas de transporte, almacenamiento, distribución y reparto. Las 6 refinerías de Tula, Salamanca, Cadereyta, Ciudad Madero, Salina Cruz, Minatitlán, desde hace varios años han tenido un promedio de producción insuficiente para satisfacer la creciente demanda de petrolíferos del país, lo que ha generado importaciones cada vez mayores, principalmente de gasolinas. Para revertir lo que está ocurriendo con los procesos de refinación en México, se debe invertir $40,000 millones en capacidad de refinación en los próximos 5 o 6 años, afirmó el director de Pemex recientemente. La importancia de la industria de la refinación del petróleo ha sido desde sus inicios uno de los pilares de Pemex. Los cambios constitucionales aprobados y las reformas a la normatividad secundaria en la materia determinarán el futuro de Pemex. No se puede suspender ni posponer los proyectos y programas de inversión que serán trascendentales para hacer de Pemex una empresa eficiente, productiva y que genere mayor riqueza. La modernización de las refinerías es urgente. Las plantas coquizadoras van a dar más combustibles ligeros y van a incrementar también el gas licuado de petróleo. También se incrementarán las gasolinas, la turbocina, el diésel. En pocas palabras, tal y como lo han dicho en reiteradas ocasiones las autoridades de Pemex, con estos proyectos de reconfiguración, las refinerías serán más rentables. Pero también la modernización que se pretende con estos proyectos disminuirá en los riesgos
para los trabajadores y la población aledaña a las instalaciones de las refinerías. Hasta ahora, el debate se ha centrado mucho más en la extracción del petróleo y poco en cómo ser más eficientes y cómo producir más y mejores petrolíferos, pero sobre todo en cómo aprovechar y utilizar de manera más productiva la riqueza que se debe de producir e invertir para el bien común de nuestros ciudadanos y de las familias mexicanas. Concluyo, presidente. Para concluir, cito a don Efraín González Luna: y somos nosotros, los ciudadanos libres de México, quienes tenemos una patria en cautiverio y debemos rescatarla. Es cuanto, presidente. Solicito que se integre este documento en el diario de los debates. Muchas gracias. Muy buenas noches. Intégrese íntegramente el documento en el diario de los debates y pregunte a la Secretaría de la Asamblea si son de aceptarse a discusión las propuestas de don Genaro Carreño Muro. En votación económica se consulta a la Asamblea si se aceptan a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Mayoría por la negativa, presidente. Desechadas, queden sus términos. Don Rodrigo Chávez Contreras, de MC, tiene el uso de la voz. Con su venia, diputado presidente, compañeras diputadas y compañeros diputados, el alcance de la reforma energética y sus implicaciones son tan amplias y diversas que en ocasiones se torna difícil registrar todos los efectos perniciosos que tendrá esta legislación. Las modificaciones al artículo 25, 27 y 28 de la Constitución en diciembre de 1913, así como las 21 leyes secundarias, algunas nuevas y otras reformas, son de tal alcance su proposición que debate y aprobación debían merecer casi la convocatoria a un Congreso Constituyente, pues implican cambios fundamentales en asuntos esenciales para el país, como la propiedad de la tierra y del agua, las prioridades de su uso y el traspaso de una masa de riqueza común a manos privadas, sin que se consultara a los mexicanos. Estas leyes destruyen a la nación y al Estado mexicano, declara la actividad de la industria eléctrica de utilidad pública y preferente por encima de cualquier otra actividad, subordina el interés público al privado, aniquila la garantía constitucional sobre la propiedad social, pública y privada, legalizando el despojo del patrimonio familiar de los mexicanos en beneficio de negocios privados, al tiempo que mantiene la intervención del gobierno federal en Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, que, lejos de organizar las actividades bajo criterios estratégicos, técnicos, financieros y ambientales para garantizar la seguridad energética del país, alienta su desmantelamiento, como ha venido ocurriendo en las últimas décadas con otras empresas del Estado como Teléfonos de México. En la reforma de la industria eléctrica se produce el mismo esquema de la privatización de España, que ha tenido resultados negativos para los ciudadanos, donde ha resultado perjudicial la mezcla de negocios con la política, donde muchos de los funcionarios y legisladores que participan en las modificaciones a los llamados cambios estructurales son empresarios o están vinculados con los empresarios de los grandes consorcios. La reproducción de las políticas y mandatos neoliberales, independientemente del partido político y su ideología, han hecho supuestos avances en detrimento del bienestar de la comunidad. Se pierde la concepción de Estado y su rectoría para transformar al gobierno federal. Se convierte a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad en las empresas del presidente de la República. Al suceder esto, se elimina la noción de Estado y la responsabilidad de este en la rectoría de la actividad económica, y así como la responsabilidad de Pemex como empresa pública. Tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad se regirán bajo un régimen de excepción que oscila entre el derecho privado y público, que excluye a sus integrantes de una verdadera transparencia y rendición de cuentas. Los recursos naturales de México dejan de ser de la nación y pasan a ser una ficticia entidad jurídico-política denominada Norteamérica, bajo la falacia del desarrollo urgente. Se justifica la creación
la creciente demanda de energéticos en nuestro país. Lo que es una realidad es que se busca asegurar las necesidades energéticas de los Estados Unidos de Norteamérica. Nos reducen lamentablemente al papel de exportadores de crudo e importadores de petrolíferos y petroquímicos, lo que es increíble, absurdo y reprobable en un país que se caracteriza por su riqueza petrolera. Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano estamos en contra de delegar control a privados que poco a poco aniquilen la Comisión Federal de Electricidad, por lo que proponemos eliminar el artículo 63 y eliminar la palabra privado del artículo 6 del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Consulte a la Secretaría de la Asamblea si es de admitirse a discusión. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, favor de manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. Por consecuencia se desecha. Tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos la diputada Roxana Luna Porquillo para presentar su propuesta de modificación. Diputado Uriel Flores Aguayo tiene el uso de la voz para presentar su propuesta de modificación hasta por 3 minutos. Con su permiso, diputado presidente, buenos días. El planteamiento tiene que ver con agregar la palabra transparencia al objeto de la ley y también lo relativo a la propiedad del gobierno federal o del Estado. Pediría que se inscriban. La decisión que se ha tomado por parte del gobierno federal tiene que ver con no tocar a las élites, no tocar los intereses creados y también, de alguna manera, un reconocimiento de que no está funcionando la política económica, lo cual se puede comprobar con los índices de crecimiento del año pasado y del que tenemos en curso. Cuando se habla del talento, del valor, de haber construido una mayoría parlamentaria, podríamos ir a cuestiones muy sencillas. Mayoría con el Partido Verde, con el PANAL, con todo respeto, son aliados incondicionales del partido mayoritario. La clave es el PAN. La clave para la reforma constitucional y la aprobación de estas leyes es el PAN. Es decir, el PAN tiene que explicar suficientemente cuáles son las razones para estar participando en este bloque mayoritario. Creo que tiene que ver con su experiencia en el poder de 12 años, recién desalojados del poder, que están atravesados también por muchas contradicciones e intereses de tipo empresarial y que están viendo poco probable su retorno al gobierno en un corto plazo. Hay que decir también que cuando se puede uno imaginar que la vida es como la rueda de la fortuna, que a veces está arriba, a veces está abajo. Y la clave es, me parece que la experiencia nos tiene que enseñar, que cuando está arriba no hay que marearse y cuando está abajo no hay que deprimirse. Y lo digo porque en la vida de la democracia, una de las reglas es mayorías y minorías. Hay que reconocer a la mayoría y la mayoría tiene que respetar a las minorías. El riesgo, y ese es el fracaso que tuvo el PRI no hace mucho, es cuando se empieza a generar el fenómeno del mayoriteo. Y a pesar de los horarios, de la presión, de las condiciones a veces infrahumanas en que está sesionando esta Cámara, en muchos aspectos empieza a aparecer esa soberbia,
esa actitud triunfalista, a veces en la conducción de la mesa, en la exigencia de los tiempos, en los abucheos, en las actitudes. Hay que tener cuidado, y aprovecho la ocasión para decirlo, tener cuidado con ese tipo de expresiones, porque esa película ya la vimos. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado Flores Aguayo. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si es de admitirse a discusión la propuesta presentada por el diputado Flores Aguayo. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, a favor de manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. Por consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos el diputado Alberto Coronado Quintanilla para presentar propuesta de modificación. Amigas y amigos, muy buenos días. Siendo las 2 de la mañana con 6 minutos y con el ánimo de ver un país renovado y un país triunfador, quiero invitarlos a todos que votemos a favor esta propuesta. Amigas y amigos que nos ven por la televisión, lo que me ha pedido la gente, lo que he platicado sobre estos temas, lo que quiere la gente, lo que queremos los panistas, lo que queremos los mexicanos, es un gobierno fuerte que genere oportunidades de empleo y buenos sueldos, un gobierno esbelto y fuerte que nos dé seguridad, no un gobierno obeso que abarque mucho y cumpla poco. Dicen que el que se quema con la leche, hasta el jocoque le sopla. Las privatizaciones que han hecho en México nos han lastimado a muchos y nos han lastimado mucho. Hoy lo que estamos poniendo no es una privatización ni una simulación de privatización. Lo que estamos proponiendo es fortalecer al Estado, fortalecer al gobierno. Lo que hoy estamos haciendo es concentrar a Pemex y a CFE en las áreas donde está la riqueza, dejar a Pemex y a CFE, como se diría en lenguaje ciudadano, con el filete, y delegar el trabajo operativo a la competencia, a que se fortalezca con las mejores opciones que le ofrezcan al gobierno. No es justo y no se vale que estemos importando la mitad de la gasolina y casi el 70% de los petroquímicos. Todas esas importaciones son empleos que deberían de estar en México y están en el extranjero. El problema que hemos tenido en Pemex y CFE es que el sistema político mexicano ha utilizado a estas empresas como instrumentos políticos, como medios para permanecer en el poder, y ha perdido de vista el origen de las mismas. Perdió la vista que el sueño del general Lázaro Cárdenas era un mayor bienestar para todos los mexicanos. Los directores generales de Pemex y de CFE han sido designados con una visión política y no buscando el mayor bienestar de los mexicanos. Mi propuesta es adecuar los artículos que hablan de la designación y permanencia del director general de Pemex y CFE. Es replicar los casos de éxito que hemos tenido con el Banco de México y el INEGI,
instituciones que nos han dado estabilidad económica e información confiable, por lo que propongo que los directores de Pemex y CFE sean designados de forma similar al gobernador del Banco de México y al director general del INEGI, los cuales son nombrados por el presidente de México con la aprobación del Senado y con vigencia en el cargo por 6 años, comenzando el 1 de enero del cuarto año calendario del periodo correspondiente al presidente de la República. Por su atención, muchas gracias. Gracias, diputado Alberto Coronado. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si de admitirse a discusión la propuesta presentada por el diputado Coronado. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. Por consecuencia se desecha. Tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos la diputada Lorena Méndez Denis para presentar propuestas de modificación. Sí, porque si es... Buenos días, pueblo de México. Con el permiso del presidente de la mesa directiva. El mal gobierno de Enrique Peña Nieto ha puesto en marcha una serie de medidas que de manera disfrazada han permitido un proyecto gradual que ha posibilitado no solo la injerencia, sino el pleno control de intereses y grupos privados en lo que se refiere a la política energética. Apoyados por un discurso que ubica el nacionalismo como una posición pasada de moda y en franco declive a partir de la aparición de la globalización. Ahora se han abierto las puertas de la principal empresa paraestatal del país para que actores privados realicen jugosos negocios al amparo de la reforma a las leyes secundarias, beneficiando a una combinación de agentes privados y actores políticos que se han aliado para expropiar a la empresa. De esta manera preguntamos, ¿cuáles han sido los beneficios para la economía del país de la serie de privatizaciones que han tenido lugar particularmente al inicio de la década de los 90 en el siglo pasado y la creación de los organismos subsidiarios en el seno de Pemex? Podemos decir que el desempleo, la violencia, la pobreza, la contaminación al medio ambiente. Pregunto, ¿esos son los beneficios? Resulta urgente que este tipo de reformas, en donde se ha visto beneficiados funcionarios y exfuncionarios públicos, se eviten y documenten de manera pública con miras de establecer las responsabilidades correspondientes y evitar prácticas que contravengan los principios rectores de la administración y servicio público, sobre todo en el tenor del ataque privatizador que representa la reforma energética por parte del Ejecutivo Federal, apoyada por diversos actores políticos, lo cual representaría un gran golpe al proceso de desarrollo del país que afectaría directamente en la economía de las familias mexicanas y de los procesos en torno a las fuentes de energía en México. Como ejemplo de todo lo dicho anteriormente, queda la publicación en la revista Proceso de las anomalías detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en licitaciones millonarias de la paraestatal confeccionadas sobre medidas realizadas por Jesús Reyes Heroles,
uno de los cabilderos estrella de la reforma energética de Peña. Apenas en la tercera semana del sexenio, el 21 de diciembre del 2012, el Grupo de Economistas y Asociados GEA obtuvo su primer contrato en la administración de Peña Nieto vía Banobras para definir las variables para calificar la cartera de crédito de estados y municipios. Gracias, diputada Lorena Méndez. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta de modificación. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, me voy por la negativa. Por lo tanto, se desecha. Tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos la diputada Yasmín de Los Ángeles Copete Zapot para presentar propuestas de modificación. Buen día. Buen día, tengan todas y todos ustedes, compañeras y compañeros diputados. Me toca abordar el tema de lo que es el fortalecimiento o lo que se pretende con relación al fortalecimiento de las empresas del Estado. Desafortunadamente, esto no se va a dar. Y no se va a dar porque hoy la triste actividad a la que circunscriben a la comisión es precisamente solo a la transmisión y distribución de energía. Esto obviamente no la va a fortalecer, todo lo contrario, se va a debilitar en virtud de que no va a seguir generando energía eléctrica y en consecuencia el desplazamiento de la comisión por productores extranjeros continúa y que al cierre del primer bimestre de 2012 los productores independientes de energía poseían permisos para generar hasta el 55% de la misma. Esto es del total que se consume en nuestro país en diversas modalidades. La ley de la Comisión Federal de Electricidad tiene como objeto retirar las plantas eléctricas que, según los funcionarios públicos de la paraestatal, son obsoletas, para abrir los espacios a la generación de energía con particulares, principalmente a las empresas españolas como Iberdrola y Unión Fenosa, para que cubran con esta reforma el 45% del mercado restante y tener el control del 100% de la generación de la producción de la energía eléctrica. Finalmente, señalaré que con estas normas la Comisión Federal de Electricidad se debilitará y su desmantelamiento se da a partir de que no seguirá generando la energía eléctrica. La riqueza de la energía eléctrica se da precisamente por la generación y este mercado en un 55% ya está controlado. Y por tal motivo las tarifas eléctricas no bajarán en virtud de que se determinan por el mercado mundial de los energéticos. Y bueno, si no se da cuando se produce, pues menos aún si no se produce. Y prueba de ello es en el estado de Veracruz, tenemos termoeléctricas, hidroeléctricas, nucleoeléctrica y desafortunadamente los veracruzanos pagamos la tarifa más alta y lamentablemente hoy con toda esta reforma o contrarreforma, pues aunque se repita una y otra vez que va a bajar la energía eléctrica, no lo será. Y por ello yo quisiera emplazar a aquellos que han pasado aquí a la tribuna a decir que son generosos
estos priistas, camaleones que a veces pintan verde, como el que pasó aquí, a decir que son generosos, que incluso decía, vamos a estar todos los días presionando al Consejo para la buena administración, para la transparencia. Dicen que en el argot jurídico, a confesión de parte, relevo de pruebas. Con esto de que van a estar todos los días presionando, intrínsecamente están aceptando que son parte de todo este negocio. En esos términos está esta situación de las contrarreformas. Y esos que son generosos, pues habría que decirles que también con los campesinos lo sean, porque incluso en Guanajuato hay una asociación de productores del campo que están en cartera vencida con cantidades millonarias que no pueden pagar el consumo de energía eléctrica y están teniendo serios problemas. Pero lo mismo sucede con el resto de los productores en el país para efecto de los pozos de agua profunda, de los pozos profundos, que para poder extraer el agua tienen que hacer uso de la energía eléctrica. Por ello es necesario que esta generosidad hoy alcance a los productores del campo. Y qué paradoja, precisamente cuando el PAN estaba en el gobierno, decía un político que está aquí precisamente de diputado, coordinando a una de las fracciones mayoritarias, que no a la reforma energética cuando Calderón era presidente, no a la reforma energética de manera vehemente. Hoy se ufanan de grandes consensos, quiere decir que son grandes las mochadas y que por eso hoy comparten este saqueo al pueblo de México. Pero como ya se ha dicho aquí, en el 2015 nos vemos en la consulta y solo le decimos al pueblo de México que tenga memoria y que no se olvide de lo que hoy aquí se está fraguando en contra del pueblo de México a estas horas, donde son las 2 de la madrugada con 22 minutos, como verdaderos delincuentes, sesionando a espaldas del pueblo de México para que no se den cuenta y mañana cuando despierten para sus actividades cotidianas se encuentren con el atraco que hoy le están haciendo. Pero bueno, allá ustedes y su conciencia, nosotros haremos lo nuestro. Muchas gracias por su atención. Gracias, diputada presidente. Copete Zapot. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada Copete Zapot. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, a favor de manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. Por consecuencia se desecha. Tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos la diputada Esther Quintana Salinas para presentar propuesta de modificación. Bueno, pues buenos días. Yo quiero reclamarle al diputado Rivadeneira porque siempre me ponen al último,
Estimados colegas, legisladores de esta Cámara de Diputados, durante muchos años tuve la oportunidad de impartir clases a jóvenes preparatorianos y de licenciatura, y realmente fue un honor para mí hacerlo.